Bienvenidos a este nuevo encuentro donde vamos a tratar de tratar, es una manera de decir, en esta vía tan virtual, pero vamos a trabajar sobre el tema de la diagnosis. ¿Qué importancia le damos al diagnóstico? ¿Por qué? ¿Cómo? Dentro de nuestro dispositivo psicodiagnóstico. Vamos a compartir y vamos a tratar de compartir, vuelvo otra vez a reiterar, la dificultad y la complejidad más que dificultad que puede tener el organizar los diagnósticos. Nosotros en este mundo psi siempre estamos en zonas oscuras, en zonas que nos exigen tener que poder dar algún tipo de respuesta. Y no siempre podemos, no siempre tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Así que vamos a tratar de ver cómo esta complejidad del diagnóstico nos permite a nosotros tener un acceso más profundo y más completo acerca de los sujetos. Empecemos entonces. Voy a mostrarles cómo podemos empezar a entender el concepto de diagnóstico, ¿no? O sea, etimológicamente, vamos a partir de ahí, diagnóstico implica a través de, gnosis, conocimiento, y el sufijo tico que tiene que ver relativo a. Nosotros vamos a tratar de ir viendo cómo podemos a través de nuestras herramientas, de nuestro vehículo, adquirir conocimiento acerca de el sujeto. Y acá es importante, por ahí, retomar algo que dice Lunasi. Lunasi nos dice que en realidad antes de poder arribar a algún diagnóstico tenemos que formarnos, capacitarnos, tenemos que aprender para entonces poder tener las herramientas, poder tener los conceptos, poder tener posibilidades de resolver una situación problemática. Esa situación problemática implica lo que les decía al comienzo, esclarecer zonas oscuras, zonas que no están del todo delimitadas. Y en ese sentido, no basta con la entidad nosológica, no basta con decir esquizofrenia. En realidad, lo que nos interesa y que es imprescindible es poder comentar qué esquizofrenia estamos designando, cuáles son sus implicancias, cuáles son sus características. En ese sentido, digamos, el diagnóstico estructural es el que nos va a permitir a nosotros, mediante sus tres aspectos, un aspecto descriptivo, un aspecto en el cual nosotros vamos a poder observar si el discurso del sujeto está en relación a sus emociones, a su tono inclusive discursivo, a sus posturas, por ejemplo, vamos a poder arribar a una etapa o una característica de poder establecer un conocimiento acerca de la historia de la salud, de la historia de su genética, ¿no? Respecto de las enfermedades, las situaciones traumáticas, las maneras de abordarlas. Y vamos a tener en este diagnóstico estructural una apreciación que tiene que ver con la dinámica intrapsíquica, que tiene que ver con la posibilidad de resolución de los conflictos inconscientes, como por ejemplo el complejo de Edipo. De esta manera nosotros lo que vamos a poder es a lo que nos implica el diagnóstico. Vamos otra vez a poder, a través del diagnóstico, distinguir y reconocer. ¿Nosotros qué distinguimos? Distinguimos es poder ver las diferencias. Y reconocer implica observar, explorar, ver.
Cuando nosotros hablamos del diagnóstico estructural con estos tres aspectos, descriptivo, genético, estructural, se impone la noción de estructura. La noción de estructura implica tomar, porque Kember toma el modelo de 1923 de Freud, de división del aparato psíquico en yo, superyo y ello, con el concepto de que las estructuras están formadas por subestructuras. La estructura tiene, digamos, es la matriz del aparato psíquico. Es la matriz en la cual se van a poder desarrollar síntomas. Es la que va a permitir determinados síntomas y no otros, porque la función que tiene la estructura es estabilizar el aparato psíquico. Entonces, para nosotros es muy importante poder entender el concepto de, diagnóstico estructural. Porque el diagnóstico estructural, si bien organiza o define tres organizaciones estructurales como la neurosis, la psicosis y las estructuras borderline, en realidad es a través de los criterios de diferenciación clínica propuestos por Kember, es el poder observar cómo se encuentran organizada la prueba de realidad y el tipo de pensamientos, el tipo de juicio, las posibilidades o el despliegue de la organización de la identidad como un proceso complejo y de los vínculos posibles de establecer el sujeto, la organización de las defensas, o sea, qué herramientas pone el yo en funcionamiento, si las más evolucionadas, si las menos evolucionadas, y aquellos otros aspectos que tienen que ver con la capacidad de trabajo, la capacidad de humor, la capacidad de anticipación, de planificación, que la vamos a tener en función de poder evaluar el funcionamiento sublimatorio. Entonces, es importante para nosotros entender que estas tres organizaciones de estructura se van a mostrar de maneras diferentes de acuerdo a la organización de estos criterios. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo recortamos? Podemos pensar o podemos hacernos una pregunta, ¿no? Esta posibilidad de organización. Bueno, en realidad, y esto también es importante considerarlo porque, cuando nosotros decimos, bueno, los criterios de diferenciación clínica, en realidad, ¿qué es lo que nos aportan? ¿Qué es lo que nos... ¿Por qué decimos que nos ordenan los criterios de diferenciación clínica? ¿Por qué? En realidad porque permiten que podamos lograr una mayor especificación, una mayor diferenciación de las características del sujeto. Y esto significa poder hacer diagnósticos diferenciales, poder entender que estamos hablando de una personalidad de fachada y no de una estructura mental. De igual manera, poder hablar de un cuadro clínico. Ustedes fíjense que nosotros vemos estas tres grandes estructuras, pero además vemos cuadros que tienen que ver con la depresión, con la psicosomática, con los compromisos neurológicos. Entonces, el poder definir y diferenciar a este sujeto en todas sus maneras, en todos sus funcionamientos, es lo que nos va a permitir a nosotros una apreciación más exacta y más completa de ese diagnóstico. Bien, continuamos con que en realidad nosotros en psicodiagnóstico y en nuestro dispositivo no hablamos de indicadores aislados para poder arribar a este diagnóstico. Fíjense que a veces nosotros los psicólogos estamos seducidos a algún tipo de producción. Este mismo gráfico que yo les muestro seduce tal vez a una
interpretación de tono un poco más, diría Freud, salvaje, en el cual uno empieza como a permitirse dar algunas apreciaciones y especificaciones. Pero en realidad esa no es nuestra idea. Nuestra idea es poder trabajar con recurrencias y convergencias intratest e intertest. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar permanentemente yendo y viniendo con esa producción, que vamos a estar permanentemente tratando de organizar el material, el sentido. Acuérdense que explicar y justificar es un paso, pero lograr la significación que tiene eso para el sujeto es otro. Entonces, esto nos remite, sin duda, a poder compartir y retomar cuál es la idea de nuestro sujeto normativo. ¿Cuál es la idea de nuestro sujeto normativo? Nuestro sujeto normativo, porque en realidad cuando hablamos de diagnóstico, es importante poder incorporar las concepciones de salud de enfermedad. Entonces, nosotros estuvimos hablando anteriormente que nosotros nos íbamos a referir a un sujeto normativo, un sujeto que tenía una comprensión con su propia estructura, una comprensión con su sí mismo, una comprensión tal que le permita de golpe poder angustiarse, poder reírse, poder enojarse, poder sentir, poder pensar, con libertades, habíamos dicho. Entonces, ese sujeto normativo es el que también nos va a permitir entender esta concepción que manejamos de salud de enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la salud y la enfermedad formaban un continuum en el cual el concepto de salud nos remitía a las libertades, pero nos remitía a un equilibrio móvil, no un equilibrio estático, sino un equilibrio que de golpe sube y baja. Tengo un conflicto, me recupero. Vuelvo a tener un conflicto, me vuelvo a recuperar. Dijimos que el conflicto es inherente a la especie humana. Dijimos que es importante poder tener conflictos y resolverlos. Si no podemos eso, si no podemos salir y resolver esos conflictos, quedamos justamente atrapados en la rigidez. ¿Sí? En la rigidez. Entonces, es importante que podamos pensar que de todo diagnóstico se plantea un pronóstico y un tratamiento a seguir. Y acá es importante retomar esto porque si ustedes van al médico y les duele el estómago, el médico ¿qué les va a decir? Bueno, mira, tomate este remedio, durante 5 días se te va a ir y si no me vuelves a ver. Es decir, ¿qué hace? Un pronóstico y un tratamiento. El pronóstico es que en 5 días ese dolor va a desaparecer. Y el tratamiento es que durante 5 días tengo que tomar esa medicación. Entonces, de todo diagnóstico siempre tiene que surgir un pronóstico y un tratamiento a seguir. Esto es importante para nosotros, es muy importante porque no hay diagnósticos aislados. El diagnóstico aislado de por sí no sirve, ¿no? Y por eso añado también que muchos tratamientos psicoterapéuticos caen en fracaso porque no se ha evaluado las posibilidades de ese sujeto de qué tipo de tratamiento necesita, cuáles, con qué características, con qué dinámica. No todos pueden un cara a cara, no todos pueden individual, no todos pueden psicoanálisis. Entonces, el poder acceder a esa información es lo que a mí me va a garantizar que el diagnóstico pueda tener ese pronóstico y esos pasos a seguir. La rigidez, en realidad, nos lleva a estar estancados en algo. Es como si de golpe
hoy que está lloviendo, por lo menos acá, saliéramos a la calle desprovistos de un paraguas y un piloto. Seguramente en otros momentos sí nos va a ir bien, pero hoy que llueve nos va a ir mal, nos vamos a mojar. Entonces, la flexibilidad del yo permite justamente aportar una información muy importante. Y volvamos otra vez, y la organización de los criterios de diferenciación son las que nos van a estar dando esa información acerca de qué grado de flexibilidad tiene el yo para poder actuar de manera tal en relación con la realidad y en relación con la realidad exterior y la realidad interior, ¿no? Entonces, pensemos en que la rigidez y la flexibilidad están representadas de esta manera para nosotros. Fíjense. La rigidez en realidad es aquello que permite que se fracture, es rígido, no tiene posibilidad de flexibilizarse, de estirarse, digamos. La flexibilidad tiene esa posibilidad. Entonces el yo puede acudir a distintas herramientas y no siempre a la misma. Entonces, para cerrar y para concluir, el enfoque estructural va a darnos una información acerca del sujeto total, este objeto de estudio del psicodiagnóstico. Va a evaluar la vida de relación a nivel de vincularse tanto internamente consigo mismo como con los otros significativos para él, y también nos va a dar una idea de cómo es su postura frente a la realidad y qué herramientas está utilizando frente a lo que le toca vivir, su estado actual, su realidad. Pero también nos va a permitir lo que decíamos hoy, poder evaluar otras cuestiones que hacen a la capacidad de planificación, de anticipación, de humor, el poder reírse, el poder establecer un vínculo más flexible, no tan rígido, no tan estricto, no tan, podemos decir, acartonado, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos ir observando esas relaciones que el sujeto va haciendo con su mundo, con sus posibilidades, con su entorno, vamos a hacer distintos diagnósticos. Vamos a tener en cuenta un diagnóstico descriptivo, un diagnóstico en el cual observemos estas cuestiones, un diagnóstico en el cual podamos además ver las conductas, ver sus comportamientos, un diagnóstico que nos permita historizar ese sujeto a través de sus situaciones traumáticas, su enfermedad, aquello que nos pueda ir relatando, y también un diagnóstico en el cual podamos acceder a la dinámica intrapsíquica. Y es importante, en este sentido, poder ver que los grados y la cualidad de, digamos, de lo que nosotros queremos evaluar, de la estructura, va a tener una variación importante en cada sujeto. Los grados y la cualidad de la salud va a tener un grado importante en cada estructura y en cada subjetividad. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de neurosis, o en el caso que yo les decía al principio de esquizofrenia, poder pensar que si nosotros atendemos solamente la entidad nosológica, estamos olvidándonos del sujeto, no estamos teniendo en cuenta el sujeto. Hacer diagnósticos es complejo. Hacer diagnósticos implica que, por ejemplo, frente a un síntoma como puede ser la impulsividad, nosotros podamos entender
que esa impulsividad es un síntoma, pero que cobra significados distintos en función de si hablamos de la neurosis, si hablamos de la psicosis, si hablamos de las estructuras borderline. Y también cobra una significativa diferencia si estamos hablando de una impulsividad masiva o de una violencia o de algo que es inmodulable. Entonces, el síntoma como expresión de la estructura nos va a permitir también poder entender ese grado en el cual el sujeto maneja su rigidez o su flexibilidad, sus posibilidades de poder atender una situación problemática, una situación conflictiva y poder resolverla y salir. Y poder establecer vínculos con sus otros, con su mundo, también nos está dando esta gran información que tiene que ver con lo que de alguna manera les mostraba al final como ilustración respecto de la rigidez y de la flexibilidad. Entender estos conceptos, entender la posibilidad de lograr un diagnóstico estructural, implica poder formarnos en ese sentido, y ustedes están haciendo ese camino, que es el que de alguna manera propone el UNASI, el formarnos, el capacitarnos, para poder entonces, a la hora de hacer la administración de un proceso psicodiagnóstico, arribar a un diagnóstico estructural, arribar a un diagnóstico con un planteo de pronóstico y con un planteo de cuáles podrían ser esos pasos a seguir. Obviamente que de una manera acotada, de una manera en la cual como estudiantes a ustedes les permita el ir construyendo estos conocimientos que hacen a el dispositivo psicodiagnóstico, pero además al quehacer profesional. Para mí es un gusto estar en este lugar, en este momento, poder transmitirles la complejidad de la diagnosis, pero también darles una gran tranquilidad porque ustedes van a estar capacitados, van a estar con las herramientas para poder lograrlo. Y si bien hay conceptos que son complejos, porque entender un sujeto normativo o entender a qué se refiere, digamos, la posibilidad de los criterios de diferenciación, es algo que vamos a ir trabajando paulatinamente y paso a paso. O sea, quédense tranquilos, van a poder lograrlo, van a hacer hermosos trabajos, hermosos diagnósticos y no me cabe duda que con planteos interesantes, ricos y fortalecedores para esta enseñanza. Así que me quedo con esa idea, porque no es una idea fantasiosa, es una idea que yo la veo en las mesas de exámenes, la veo cuando me encuentro con profesionales ejerciendo justamente su labor, cuando me encuentro con colegas ya que me dicen que cómo y de qué manera están poniendo en funcionamiento estos conocimientos. Así que no me cabe duda que ustedes lo van a poder hacer desde el rol de estudiantes y muy bien, y no me cabe duda que todas aquellas inquietudes y dudas las vamos a ir tratando de ir descifrando y digiriendo y analizando de a una a la vez. Es un gusto para mí, repito, y será hasta el próximo encuentro. Nos estamos viendo.